Bien, en esta nueva presentación de Crewén, donde nos encuentran en nuestras redes como @somoscrewén, tanto en Instagram, en Facebook y en YouTube. Contamos con el apoyo, como siempre, de Hydraulic Supply, en donde los encuentran en @Hydraulic Supply en las redes. Y hoy contamos con la presencia de nuestros colegas de Testo. En este caso también los encuentran como @TestoArgentina. Le damos la bienvenida a nuestro webinar sobre medición en calefacción. La idea de hoy es que veamos algunos conceptos con respecto a estos instrumentos que se aplican directamente en sistemas de calefacción. ¿Qué vamos a estar viendo hoy entonces? Bueno, vamos a ver termografía. Estos son los diferentes equipos que nos permiten estas tareas. También vamos a ver manómetros, en este caso de gas. Detectores de gas, ¿sí? Es un detector de fugas de gas, lo mismo que un detector de monóxido. Así que esa es nuestra agenda para hoy. Bueno, comenzamos. Nos vamos a meter un poquito primero en explicar qué es la termografía. Lo que ven acá ustedes son las diferentes ondas que se encuentran. Vamos a notar que aquí en este espectro está la luz visible, ¿no? Pero existen otros espectros de onda que no son visibles para el ojo humano. De hecho, nos vamos a detener mucho en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque el infrarrojo es un tipo de radiación, y acá lo ustedes están viendo, que la podemos ver recién cuando la temperatura supera los 644 grados. A partir de ese límite de temperatura, nosotros podemos observar a simple vista esta radiación infrarroja. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Bueno, fíjense en este pequeño video que nos va mostrando cómo funciona la termografía, que es básicamente la lectura de temperaturas superficiales. Vamos a colocar de vuelta. Por eso, fíjense que si hay cuerpos delante del objeto que nosotros queremos medir, bueno, nos tapan esa radiación infrarroja. Ahí de hecho está justamente reflejando esa radiación de lo que está delante. Bien, en el caso de las cámaras, lo que va a suceder es que las cámaras trabajan tomando, fíjense que acá podemos tener radiación infrarroja que viene de la reflexión, radiación infrarroja que sale de la transmisión de calor, ¿sí? En este caso es una transmisión en el mismo cuerpo, ¿sí? O también de la emisión de calor de los cuerpos. ¿Sí? Para el caso de que nosotros vemos con las cámaras, este sería el amplio espectro que cubren. A 1 metro de distancia de cualquier objeto están cubriendo un campo de visión de 30 grados. Eso es más o menos lo que nosotros vamos a observar. Y algo que siempre lo tomamos como ejemplo, ¿qué es lo que las cámaras termográficas no hacen? Seguramente muchos de ustedes habrán visto esta peli, que la hablamos siempre con Leonardo, en donde aparece nuestro amigo Robocop usando la termografía como una especie de rayos X. Es Bueno, el ejemplo que eso doy no siempre. Es el ejemplo que doy siempre. Ese. claro. Hoy lo mostramos, Leonardo. Así que lo voy a poner de vuelta para que entendamos el concepto. Acá lo que está mostrando la película es como, no es una termografía, es más como una especie de rayos X. Bueno, esto no es termografía, esto es ciencia ficción y así no funciona la termografía, ¿no? Pero bueno, esto es el ejemplo que da siempre Leonardo y nos causa gracia. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de la termografía, que es esta lectura de la temperatura superficial de un cuerpo, ¿no? Fíjense, esto es una vivienda. Lo que estamos viendo justamente, en este caso, es una vivienda que está en invierno. Fíjense que las paredes están frías y lo que vamos viendo son algunas sombras
acá de calor. Esas sombras de calor, en este caso, representan temperatura. Si lo vemos bien, mejor acá, en primer lugar, por supuesto, las ventanas siempre como grandes canales de pérdida de temperatura. Y esto que aparece acá son manchas de calor que representan una instalación de calefacción, ¿no? Por eso es que son cañerías de agua caliente. Y de esa forma aparece. Entonces, esta es una aplicación muy común, que es el análisis de pérdida de calor de una vivienda. Lo otro, acá estoy yo con una cámara, fíjense que voy siguiendo una instalación de piso radiante que está funcionando, está encendida, y lo que estoy haciendo ahí es ver cómo está trabajando debajo del piso la cañería. Esto sí se puede hacer, porque la cañería, en este caso, con temperatura, va marcando esa sombra sobre la superficie. Entonces, nosotros vemos, esto es un colector de piso radiante. Este colector de piso radiante lo que nos está mostrando, en este caso, es la diferencia de temperatura. Y esta diferencia de temperatura también nos muestra que claramente acá tenemos el mando de agua de la calefacción, mientras que la parte superior es el retorno. Y esta diferencia de temperatura entre un punto y otro es el delta T del sistema. Ahí podemos ver cómo está trabajando en este caso. ¿Qué otras cosas podemos ver en un sistema de calefacción con una cámara termográfica? Bueno, fíjense lo que pasa en este piso radiante. Acá lo que está pasando es que tenemos toda una distribución de la cañería debajo del piso, pero en este punto aparece una isla, toda esta sombra que se ve que no tiene calor. Es una isla de frío en este caso. Vamos a cambiar de color, así lo destacamos bien, que es esto que está acá. Bueno, ¿qué puede estar pasando ahí? Ahí puede estar pasando que o está la cañería tapada, o hay aire. Entonces, esto es una forma rápida de poder diagnosticar el funcionamiento, en este caso, de un piso radiante. ¿Qué más podemos ver? Bueno, fíjense en este video, lo que vamos a ver es cómo va tomando temperatura. Yo voy a adelantar, lo voy a poner un poquito más rápido. Cómo va tomando temperatura un radiador. Fíjense cómo va ingresando el agua de la parte superior y va descendiendo hasta la parte baja, ¿sí? Recuerden que siempre en un radiador el ingreso de agua caliente es por la parte superior y el retorno, o sea, el mando y el retorno es por la parte inferior. Así que esto también podemos ver el funcionamiento óptimo normal de un radiador, en este caso. Cómo va tomando temperatura. Acá vemos un conjunto de radiadores. Fíjense que lo que también vemos es la sombra, en este caso, que se forma de temperatura en la pared. Y esto que aparece, pero se ve levemente, que aparece por acá abajo, es la cañería de alimentación. ¿Qué podemos notar? Bueno, si un radiador está funcionando bien o mal. En este caso, fíjense lo que nos pasa, es un radiador de un tamaño muy excesivo. Entonces, se empieza a generar una vena, una corriente de agua solamente en los primeros elementos. Uy, perdón. Ahí. Solamente en los primeros elementos. Porque es un radiador excesivamente grande para estar conectado de manera lateral. Lo mismo que podemos llegar a utilizarlo en este caso también como una detección de una fuga, ¿sí? Acá al costado hay un radiador y en este caso la cañería venía en este sentido y en este punto había una concentración de calor inusual, que no estaba justificada por nada, porque digamos la cañería hacía esto, acá está el radiador. Entonces nos encontramos con un punto de calor ahí excesivo y sin demasiada explicación. Bueno, una cámara termográfica también sirve para saludar, como lo estoy haciendo yo en este caso.
Y hablando un poquito de los equipos, que ahora Leonardo nos va a destacar mejor, tenemos los diferentes, que son las que tienen display incorporado, como en este caso la cámara 865, que trabaja en infrarrojo. Ahí está el modelo completo, viene con su maletín, muy bonito. Su batería, su set de carga, y el modelo que se llama 868, la diferencia es que además este modelo de cámara tiene una cámara real, digamos. No solamente tiene la función de infrarrojo, que nos va a mostrar las temperaturas superficiales que se van mostrando, valga la redundancia, sino que además tenemos una cámara óptica normal para poder contrastar en la realidad, ¿no? En la instalación. También el set viene ahí completo con su maletín, su batería, su carga. Y una cámara que de lanzamiento del año pasado, que es de la línea Smart, que utiliza mediante una aplicación a nuestro teléfono como pantalla. Es muy pequeña, es de muy fácil transporte, viene también con su set ahí. Entonces nosotros utilizamos nuestro teléfono con una aplicación de texto, que es gratuita por supuesto. Ahí tenemos un pequeño videito, fíjense cómo lo que nos va mostrando. La cámara ahí va transmitiendo, la podemos acoplar al teléfono. Podemos transmitir también una tablet. Y abriendo la aplicación, directamente tenemos ahí el equipo. O sea que nuestro teléfono pasa a ser la pantalla mediante la aplicación del equipo. Y tiene una función que está muy bonita, que es la de Delta T, que nosotros le marcamos 2 puntos de la imagen y nos va a marcar la diferencia de temperatura. Ahí le está marcando, fíjense, el mando y el retorno. Y va no solo midiendo cada punto, sino que además nos da la información del delta T, ¿sí? La diferencia de temperatura. Ahí está el estuche con el que viene, muy bonita, muy fácil transporte. Viene también con su cable de carga. Así que esta es una herramienta más portable que las que veíamos antes. También tiene una buena definición y, por supuesto, que tiene cámara óptica e infrarroja. Bueno, ahí le damos paso a Leonardo para que nos hable un poco más, quién sabe realmente de estos temas, Perfecto. con respecto a las Vamos a cámaras. arrancar entonces. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bien. Voy a ver un poquito de delay, a ver si está compartiendo. Avisa. Ahí está, esperen, guarden un poquito. Sí, te esperamos, no hay problema. Ahí estamos. Muy bien, bueno. En esta primera charla, presentación, justamente junto a Crewen Hydraulic Supply y Testo, no sé si se llega a ver, sí, está en la pantalla. Vamos a hablar de distintos instrumentos para lo que es climatización, la primera parte, y particularmente va a estar enfocado en lo que es, como ya anunció Lucas, termográficas, manómetros de presión diferencial y equipos para detección de fugas y medición de impacto. Bien. La agenda justamente es esos temas, bien, y después al final justamente la conclusión y preguntas. Hablando de cámaras termográficas, vamos a arrancar con lo que es experiencia que tiene Testo, funcionamiento y aplicaciones y distintos modelos un poquito más a fondo y vamos a ir comentando algunas cosas. Testo tiene más de 60 años de experiencia en tecnología de medición. Bien, soluciones de medición para los grupos objetivos y aplicaciones más demandantes. En el 2007 Testo
lanza una de las primeras cámaras termográficas desarrolladas íntegramente en Alemania y tiene empleados altamente capacitados para investigación y desarrollo, manejo de producto y fabricación en TTC, que es justamente donde está la sede central de texto. Bien. Todas las cámaras termográficas de texto son hechas in-house en texto. Bien, todas las cámaras son ensayadas en texto, se realizan ajustes específicos y se ensayan en distintas condiciones de temperatura y humedad ambiente para hacer un ajuste adicional en la medición y que sea más exacta la medición. Bien, desde los modelos más compactos a los modelos más grandes. ¿Cómo funciona una cámara termográfica? Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja, un lente enfoca esa radiación sobre un sensor, ¿bien? Y justamente a través de la electrónica, la cámara muestra la información como una imagen térmica. Ustedes tienen que pensar que cada píxel es un sensor de cada píxel de la cámara termográfica. Distintas aplicaciones o áreas de aplicación en edificios, puede ser justamente consultoría energética, ver que también está aislado una edificación, si hay pérdidas de calor hacia el exterior, efectos estructurales en calidad de construcción, la detección de fugas, como ya se había visto en los videos que mostró Lucas, bien, justamente si hay una fuga en lo que es una losa radiante, que es muy visible, justamente se ve un manchón, o si hay una fricción se ve cómo baja la temperatura. Si hay una fuga, por ejemplo, desde un techo, que puede ser que hay una losa radiante en la parte superior, o si hay una filtración de agua, bien, prevención de formación de moho, eso en conjunto con un termohigrómetro, y chequeo de radiadores, justamente, para ver si están bien regulados, si hay una fricción en el mismo. Son distintas de las aplicaciones que tienen en particular para lo que es climatización. Bien, más allá de eso, las cámaras termográficas tienen amplísimas aplicaciones, realmente en tableros eléctricos, rodamientos, aplicaciones en industria pesada, hasta uso en veterinaria, pero hoy estamos hablando de lo que es climatización. Bien, las cámaras ideales para justamente lo que es climatización, la 860, y es la cámara de entrada, la cámara sonda Smart, y la familia de 865, 868, 871 y 872. Bien, esas son cámaras compactas. La 860i, como dijo Lucas, es una cámara que se lanzó el año pasado, fue un éxito de ventas. Es la primera cámara termográfica sin pantalla de texto. Es una cámara compacta, tiene posibilidad de montaje sobre un trípode y tiene distintos modos específicos, aparte del clásico termografía, modos específicos que están pensados para ciertas aplicaciones. Bien. La cámara tiene la posibilidad de conexión con la aplicación Texto Smart App, es una aplicación que comparten distintos equipos de texto. Originalmente la aplicación era para equipos, las ondas Smart, de temperatura, presión, temperatura y humedad, velocidad de aire, presión diferencial. Y después fueron sumándose otros equipos, por ejemplo, lo que es refrigeración, manifold, analizador de gas de combustión. Se sumaron una línea de equipos que están pensados para velocidad de aire, para presión diferencial también, que son equipos más grandes, que son para distintas aplicaciones. Y además la app sumó lo que es analizador de gas de combustión, eso lo veremos en otra presentación, y también ha sumado desde el año pasado data loggers y van sumando funciones de todo una familia de equipos que se pueden conectar a través de la misma app y permite justamente hacer informes in situ. Esa es la gran ventaja de la app. La app de Smart permite que si uno, por ejemplo, toma una termografía, uno puede hacer informe en el lugar y mandárselo al cliente. O sea, mira,
uno va a hacer un relevamiento, va a ver que un cliente dice, no me está funcionando la losa radiante, tengo un problema con el radiador. Entonces, antes por ahí había que levantar todo el piso con la cámara termográfica, uno puede descubrir dónde está el lugar del problema, entonces dice, mira, acá está el lugar, me hace lo que hay para romper acá, entonces uno puede avisarle al cliente, sobre todo si el cliente no estuviera en el lugar, ¿bien? Permite hacer informes, reportes, permite hacerse un reporte uno para lo que es justamente tener de ayuda a memoria para la próxima vez que uno visita un cliente. Bien. Y la ventaja no solo es a través de la app, sino que también la cámara permite extraer las termografías por correo electrónico y abrirla con el mismo software que utilizan las cámaras termográficas para hacer un reporte más completo. Particularmente, la cámara, si bien tiene varios modos de medición, justamente, hay un modo que mostraba Lucas, que es el que está pensado para el ajuste de lo que son radiadores. Bien, es el modo Delta Heat. El modo Delta Heat nos permite evaluar la entrada y la salida de un radiador y nos va a sugerir en base a ese Delta T si hay que hacer un ajuste, si está óptimo o si está fuera de rango, entonces para poder uno hacer la corrección. Nos ayuda a tener un mejor panorama de la situación e incluso nos ayuda a dar un óptimo funcionamiento, un óptimo ajuste para el mejor rendimiento del radiador. Bien, es un modo específico pensado para lo que es calefacción. Y después están los otros tipos de modos que ya vienen en el modo termografía, que por ejemplo la inspección de losa radiante, inspección justamente de puentes térmicos, de una corriente aislación, correcta aislación, perdón, además de dos modos, que es uno de para refrigeración del TACUL y el modo de MO, detección de MO, el de detección de MO, perdón, es con un termohigrómetro, pero particularmente para climatización puntualmente no tiene mucho sentido mostrarlos en esta presentación. Después están los distintos modelos de cámaras termográficas compact, que son la 865, 868, 871 y 872. Siempre de un modelo al siguiente van habiendo pequeñas mejoras o pequeñas diferencias. Bien, son todas de lo que es la familia compact, son todas cámaras termográficas con memoria interna. Todas las cámaras texto utilizan el mismo software, que es de descarga gratuita desde nuestra página web, bien, el cual nos permite hacer un informe completo. Las ventajas que tienen las cámaras termográficas justamente es de este estilo, con pantalla, es que por ahí uno cuando tiene que hacer un relevamiento más grande, es más cómodo que andar con el celular con la app. Bien. Particularmente las diferencias, si uno ve entre un modelo y otro modelo, por ejemplo, a medida que van subiendo de modelo, va mejorando lo que es la resolución termográfica. Todos los modelos incluyen lo que es superresolución, que aprovecha el temblor natural de la mano para mejorar la resolución y llevarlo al doble. Bien. Salvo en la 865, que la 865 es la más básica, que es, como había dicho Lucas, la única que no tiene foto real. Todos los demás modelos, además de la termografía, toman una foto real de la situación que la almacenan en el mismo archivo. Yo cuando después vía software abro el archivo termográfico, tengo la termografía y las fotos reales. La 865 tiene un rango de dimensión de menos 20 a 280 grados, y el resto de las cámaras de menos 30 a 650. Bien. Todas tienen foco fijo, hacen foco a partir de los 50 centímetros de distancia del objetivo. Bien, y las 871 y 872 admiten conexión por Bluetooth con la pinza amperométrica 773 y con el termohigrómetro 605. La pinza amperométrica, si uno, por ejemplo, está haciendo un relevamiento en un tablero, que en la termografía aparezca el valor que está tomando la pinza. Bien, y el 605 es para hacer en vivo
lo que es la posibilidad de detección de modo de formación o de filtraciones. Todos los modelos de cámaras termográficas permiten hacer eso a través del software. Si uno, por ejemplo, no tiene la sonda o toma la temperatura y humedad con un termómetro de otro modelo, de otra versión, ingresando ese dato de temperatura y humedad ambiente en lo que es el software. Bien, el software para todas las cámaras, como les decía, es descarga gratuita. Si la computadora en la que está instalado ese software tiene acceso a Internet, cuando uno abra el software, lo que va a tener va a ser la ventaja de que se va a actualizar. Va a ver si hay una versión más nueva y siempre va a tener el software en la última versión disponible. Bien. Como les decía, bueno, todos los modelos tienen una ayuda, el Scale Assist, que me ayuda a elegir la escala bien de la cámara, la escala que sea la más adecuada para la medición que estoy haciendo. Bien. Y bueno, el modelo 872 tiene un puntero láser que permite señalar las zonas, por ejemplo, si estuviera en un lugar oscuro donde estoy haciendo la termografía. Todos los modelos de cámaras termográficas Testo tienen 2 años de garantía por uso normal de la misma. Vienen en el maletín de transporte, lo que son las familias compact. La 860 viene en un estuche tipo cartuchera escolar, bastante resistente, es rígido, o sea que la cámara no se va a mover libremente, como se veía en el video. Bien. Así que bueno, te vuelvo a pasar el mando, Lucas, para que sigas con la siguiente parte y después seguimos con la parte de preguntas. Bueno, bien, vimos todos los detalles con respecto a las cámaras. Así que, si te parece, Leonardo, abrimos la primera tanda de preguntas. Vemos si hay alguna Sí, sí, duda con respecto a lo que vimos. como quieras, o si no, al final, es indistinto. Si Bueno, hay alguna pregunta, no sé si ya pusieron alguna en el chat o todavía no. mira, activamos micrófonos y video y vemos el chat. Vale. ¿Cómo estamos? Yo siempre digo que, mira, ahí tenés a Rubén con la mano levantada. Rubén, te escuchamos. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Yo tengo problemas a ¿Qué tal? veces Buenas tardes. como para elegir la emisividad del aparato y problemas Sí. para detectar a veces alguna fuga o algo, porque viste que a veces cuando vas siguiendo la fuente de calor en una cañería o algo por el estilo, en una curva o en algún lugar en específico, como que se junta ese calor, se ve como una mancha de calor, y a veces se confunde como si fuera una pérdida de agua o bien es un calor excesivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de que no es una pérdida y cómo elegir la emisividad del aparato para ciertas ocasiones? Si es hormigón o cerámica brillante o, o el techo, ¿no? Algunas veces pasa por el techo. Bien, particularmente lo que son en los manuales de las cámaras termográficas Testo, tienen distintas tablas de materiales conocidos. Digamos. Es una tabla de 10, 12 materiales conocidos. Pues en Internet hay eh, hojas y hojas y hojas de distintas emisividades, de distintos materiales con distintos acabados, bien, incluso a distintas temperaturas, justamente, pero como justamente acá en lo que está compartiendo Lucas, en la mayoría de los casos la emisividad, aunque esté ajustada en 0,95, 0,98, está más que bien. Los modelos de cámaras termográficas Testo incluso tienen emisividades ya seleccionadas. Uno puede elegir el material sobre el que está tomando y ya te trae la emisividad. Si no, si uno no conoce la emisividad, normalmente es la mayoría de los materiales, salvo que sea un metal pulido, 0,95, 0,94, 0,96. Y si uno, por algún motivo, no conociera, tiene dudas, el consejo más básico es
te pega un pedazo de cinta de papel, se toma la temperatura sobre la cinta de papel. Bien. La temperatura sobre la cinta de papel debe ser 0,95. Bien. Y entonces uno compara con lo que hay, está al lado. Bien. Y uno se da cuenta si está bien ajustada o no la emisividad, o si no, uno la lleva a esa emisividad. Bien. Después, bueno, el tema justamente de lo de las curvas, ahí por ahí Lucas lo podrá contestar un poco mejor o por ahí dar su opinión. A ver, siempre en todo es usar el criterio y usar la experiencia. Bien, si por ejemplo yo veo que en todas las curvas empiezo a tener una temperatura mayor y puedo decir, bueno, no, es porque justamente están muy cerca los caños cuando pega la vuelta a la curva o está muy cerrada la curva. A ver, si yo tuviera una pérdida, normalmente debería haber un manchón, una especie de lamparón, o incluso debería haber que empiece a bajar la temperatura si hubiera alguna función a partir de esa parte. Sí, yo te digo, en nuestra experiencia, me voy a poner en pantalla una pérdida que encontramos, que la mostré antes, que está ahí. En nuestra experiencia, los sistemas de calefacción tienen que encenderse con tiempo. O sea, un piso radiante tenés que prenderlo por lo menos 2-3 horas antes, como para que el sistema tome temperatura. Un radiador, con que lo prenda, un sistema de radiador, perdón, mejor dicho, un sistema de radiadores 1 hora antes ya es suficiente, pero si trabajás en piso, por lo menos 2 o 3 horas antes. Eso te va a permitir salir desde el colector e ir, por lo menos en piso, ¿no? Que habitualmente es lo más complejo. ¿Por qué digo lo más complejo? Porque tardás mucho en entrar en régimen del sistema, porque trabaja a una temperatura menor. Recuerden que el piso está trabajando en 45 grados y los radiadores están entre 60 y 80. O sea que una cañería en el piso, en un zócalo, en una pared de radiadores es más distinguible que una de piso. Por eso la recomendación es, si trabajás con piso, 2-3 horas antes, y eso te va a dar la posibilidad de hacer el seguimiento desde el colector. ¿Mm? Y bueno, algunos ejemplos, ¿no?, que mostrábamos. Esto era cuando teníamos, por ejemplo, aire o tapado, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá aparece una mancha oscura, ¿sí? A diferencia de la que veíamos recién, que era una mancha bien, digamos, bien de calor, que es esta, esto es sinónimo de pérdida. ¿Mm? La que veíamos antes en el piso, en este caso, y es más sinónimo de aire o de cañería tapada. Bien, sí, me ha pasado que las lecturas a veces cambian cuando también cambio la distancia en la cual mido. Dice que hay aparatos que tienen la posibilidad de cambiar las distancias con respecto a 1 metro, 50 centímetros. Y bueno, he jugado un poco con la cámara para ir conociéndola y bueno, las lecturas son muy diferentes. ¿Qué distancia recomiendan tomar la lectura en lo que sería piso radiante o bien en el sistema de radiadores? Las cámaras normalmente de aspecto, por ejemplo, lo que son las cámaras que mencioné, la familia Compact, hacen poco a partir de los 50 centímetros de distancia, la 860i a 30 centímetros de distancia. Particularmente si el sistema está en régimen, está en la temperatura, no te va a influir si la tomas de 50, 60 o 30 centímetros. Bien. Si vos te acercás más con la cámara termográfica, lo que vas a ver va a ser una termografía borrosa, fuera de foco, pero no te va a influir. Particularmente, a ver, en este tipo de aplicación, si vos tomás de más lejos, para que vos no puedas. Otra cosa, tendrías que tratar de tomar la termografía, va a ser medio burdo el ejemplo, pero a 2 cuadras de distancia, porque es un objeto grande que está tomando y relativamente cerca. Sí te puede influir, y te va a influir en la medición con la cámara termográfica, si vos estás tomando un objeto pequeño a una distancia grande, por ejemplo, si vos querés tomar un componente en una placa electrónica y la querés tomar a 2 metros. Y ahí sí, va a ser más difícil de verlo. Pero particularmente en lo que es climatización, a la altura que, por ejemplo, estando de pie
apuntando a la mano, al piso no hay ningún problema, o apuntando, estando a medio metro, 1 metro de distancia del radiador, no vas a tener ningún problema. Bien. Porque justamente vos no tenés una gran variación no varía el tamaño. Hay una cuestión que es el mínimo objeto detectable y el mínimo objeto medible en lo que es termografía. Incluso las cámaras te ayudan a justamente en la retícula, como yo a veces le digo, es la mira, como en los juegos de tiros. Justamente la cámara te ayuda a determinar cuál es el mínimo objeto detectable y el mínimo objeto medible. El mínimo objeto detectable es el mínimo objeto que puede entrar en un píxel en la cámara termográfica. Ese es el mínimo objeto detectable. Y por una cuestión de seguridad a la hora de la medición, para seguridad de que lo que están midiendo es correcto, ese valor se multiplica por 3. Estamos hablando 3 píxeles. Un radiador, una losa radiante te ocupa toda la pantalla de la cámara. Y, o sea, el mínimo se multiplica por 3 para asegurarse que el píxel o el objeto entró no en un solo píxel, sino en varios para justamente tener un valor certero, correcto. Bien. O sea, para que te influya mucho, tenés que estar tomando a 2 cuadras la temperatura de un radiador. O sea, es un ejemplo burdo, pero no te debería influir mucho si estás a 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, un radiador o el piso, justamente que el piso te va a abarcar toda la superficie de toda la... Los ejemplos que se veían en los videos y en las fotos. Sí, yo agregado es eso, que la experiencia que tengo es la misma. Es estando de pie, a la altura, con la mano, a la altura de la cintura, la verdad que esa es muy buena distancia. Por eso. Y sí es algo que te puede afectar mucho en lo que es electrónica, en una parte de una placa electrónica, investigación y desarrollo, donde por ahí querés ver la evolución de un componente y ahí tenés que estar muy cerca y es algo muy pequeño, o por cuestiones de seguridad eléctrica que tenés que tomar desde lejos, ahí se usan cámaras con teleobjetivo. Pero para lo que es los armamentos y radiadores, en las cercanías no tenés ningún problema y no te deberías estar en la medición. Siempre en las cámaras hay 3 cosas que hay que tener en cuenta previo a arrancar con la termografía. Uno, ver justamente que la emisividad sea la correcta. Otra es lo que es el calor radiado, el calor ambiente, justamente que te puede influir en la temperatura de lo que estás tomando. Bien, uno normalmente, en la mayoría de los casos, debería considerar 25 grados, salvo que sea una aplicación industrial. Bien. Y después la correcta, y después queda a criterio del cliente, del usuario, es el ajuste de la escala. Yo normalmente recomiendo siempre arrancar con el autoajuste, es decir, la cámara me va a mostrar va a repartir los colores de la paleta entre el máximo y el mínimo que entre en la pantalla y después o cuando uno ya sabe cuál es la temperatura de funcionamiento correcta del radiador, de la losa radiante, pues ajustar entre los valores que debería estar lógico. Todo lo que esté por afuera te lo va a marcar, te va a ir a un extremo, todo lo que esté por abajo no te lo va a mostrar. Entonces uno puede incluso ir haciendo un relevamiento, un control más fino, bien, pero particularmente la distancia en este tipo de aplicación no influye en nada prácticamente. Excelente, gracias. Gracias a vos, Rubén. Está Eduardo. Eduardo, te escuchamos con la mano levantada. Eduardo, ¿está por ahí? ¿Estás con el micrófono apagado? Si no podés hablar o no tenés micrófono, Hola, podés hola, escribir. hola. Ahí está, sí, te escuchamos, Eduardo. Sí, no, ver dónde estaba justamente con el micrófono apagado y bueno. Bueno, no, la pregunta es, ¿cuál sería el método más acertado para poder seguir una cañería cuando tengo una sala de caldera separada al domicilio y no consigo, tengo que localizar una pérdida? Porque no tengo plano de la cañería, no tengo conocimiento de por dónde pasa. Y tengo
planta alta y planta baja. Entonces, yo debería poder seguir la cañería desde el exterior también, creo. Y ¿Es tengo radiadores, la zona me serviría. radiadores o piso radiante? No, no, es radiadores y justamente la pérdida creo que la tengo, podría tenerla en la cañería. Sí. Mirá, lo que sí, bueno, recomendación un poco repasando lo que dijimos antes, poner bien el sistema en régimen, o sea, en radiadores por lo menos no menos de una hora, que lo trabajes a la mayor temperatura que puedas y empezar desde la caldera, digamos. Empezar Bien. siguiendo desde la caldera y ahí hasta donde, para donde te lleve. Pero insistimos, en régimen el sistema, ¿eh? En régimen. Y si lo Y podés una poner, cosa que siempre me gusta aclarar, sobre todo en radiadores, bien, en radiadores, ahí ya entra en cuestión de si está bien hecha la instalación o no. En radiadores, si estuviera bien hecha la instalación, en teoría, entre caldera y radiador, y después entre radiador y radiador, debería estar aislada la cañería, si está bien hecha la instalación. Porque vos querés liberar el calor en el radiador, no en el recorrido de la caldera al radiador. Si está bien Claro, no, aislada, acá la el cañería tema es puede estar justamente un cuando poco ya más está construida no se puede profunda, saber. por eso la cañería puede ya estar un poco más profunda, incluso también, porque vos en la losa radiante sabés que tenés una profundidad a la que tiene que estar y obviamente vos empezás a liberar, buscás la liberación de calor en el piso. Bien, ahí ya entra en cuestiones, por ahí hacer análisis entre radiador y radiador, si vos ves, por ejemplo, que hay una pérdida considerable entre uno y otro de temperatura, o por que también puede estar por un tema de regulación, obviamente. O si, por No, ejemplo, ir no, haciendo, acá tengo tratando de pérdida ver, de presión. bien, Tengo o pérdida de presión, perdón, y de temperaturas en algunos, pero no, se soluciona el tema de temperaturas en algunos, porque ya saqué todos los radiadores y ya los limpié a todos, los volví a colocar a todos. Pero tengo el problema que en una semana más o menos tengo que agregarle presión nuevamente. ¿tenés Y forma cuando ya de aislar las plantas? ¿Tenés forma de cerrar una no, y no? Ok. no, esta instalación no está bien hecha. De hecho, está conectado al revés, los caños, por lo que tuve que invertir la conexión en la caldera. Ya Ah, ok. o sea, ya partiendo desde eso, me dice que la cañería no está, no, la instalación no está bien hecha. Ok. Y no sé si hay alguna profundidad que respetar con respecto a los caños que cuando van por debajo del piso. No, eso no, pero lo que sí te recomendaría antes de meterte con la termografía es hacer pruebas hidráulicas. Pues hiciste prueba hidráulica, o sea, dejar más allá que me decís que cae la presión, digamos, desconectando la caldera y darle presión al sistema alta, ¿no? Así, 6 kilos y dejándolo 2 o 3 días. ¿Eso lo pudiste hacer? No. Tengo unos clientes complicados. Lo que hice fue aislar, hasta hace poco, aislar eh, eh, calefacción con sanitarios y le dejé solamente sanitarios y hice un bypass en calefacción. De esa manera funcionó bien, no tuvo pérdida de presión, nada. Claro, La caldera es nueva, claro. pero cuando la tuve que conectar a calefacción nuevamente, sí, pasó una semana, pasó dos y perdió presión. Y bueno, como es en estos casos, cuando ya está en uso y son un poco delicados los clientes, no se puede ir a controlar periódicamente cómo está trabajando, porque Claro. ah, Bueno, es, repasamos un poco lo que te decíamos antes. Poner bien el régimen a la mayor temperatura que te permita el sistema, si son radiadores, 80, y desde la caldera, que es el generador de calor, o sea, el punto con mayor temperatura, empezar a seguir los caños desde ahí, ¿sí? Pero acordate, a la mayor temperatura que puedas y no menos de una hora el sistema de radiador, ¿eh? No menos de eso. bien, ¿Mm? perfecto. eh, Bueno, estaríamos, muchas gracias. en Por este tipo de favor. aplicación van a haber lugares donde quizás puedas llegar a ver la cañería, todo siempre, como digo, que está bien instalado o no. Puede ser que si, por ejemplo, no tiene aislación en algunas partes de la pared, pueda llegar a ver un poco más de temperatura
O incluso puedas llegar a ver si calienta, porque por ahí, justamente no por el caño, sino porque está saliendo el agua caliente por ese lugar. Pero es un poco más difícil en particular. Claro. Sí, y atención con los manchones, ¿no? Digamos, con las islas de calor. Eso también. Claro, en este Está, caso no hay ninguna humedad que se muestre en las paredes, nada, no hay una pérdida que se da a la vista. Por eso voy más por el piso. sí, es muy probable. Y sobre todo en planta baja, porque muchas veces pasa que tenés pérdidas en planta baja que se van hacia abajo, hacia la tierra, lo que haya, y no salen hacia arriba. ¿Sí? Exactamente. Bueno, Bueno, Rubén, no, Eduardo, perdón, muchas gracias. gracias a vos, Lucas. Rubén, está de vuelta hizo con una la pregunta. levantada. Te escuchamos, Rubén. Hola, ¿qué tal, Luca? Es para Leonardo hacerle una preguntita. Sí. Compré una termográfica, en su momento quedé con ellos para hacer un curso y bueno, por problemas de salud después me dejé estar y quería saber a ver si es para sacarle más provecho a la pistola. Sí, lo que son las capacitaciones, particularmente de las cámaras termográficas, nosotros tenemos todo subido en nuestro canal de YouTube. Bien. Y ahí, igualmente, si después me pasas un WhatsApp, te mando los links. Bien, son 3 videos que se pueden ver la cantidad de veces que uno quiera, particularmente para la familia Compact son 3 videos. Al principio de termografía, bien, cómo funciona la cámara termográfica, que es lo que ve, algunos tips, consejos. El segundo es del uso específico de la cámara y el tercero es el del uso del software. Bien, los videos están en YouTube, se pueden ver la cantidad de veces que quieran, son 3 módulos que duran 1 hora cada uno. No sé si vos nos escuchás a nosotros. No sé si el resto de la gente me escucha a mí o a Leonardo. Está bien, está bien. Sí, porque para poderle sacar Bueno, provecho sí. Leonardo, estamos con que no te escuchamos. Perfecto. No, perdón. No, lo que decía es que todo lo que son las capacitaciones están subidas ya desde hace un tiempo en nuestro canal de YouTube. Son 3 módulos de 1 hora cada uno. El primero, el principio de termografía, cómo funciona una cámara termográfica, qué ve, consejos y tips. El segundo. A ver, o soy yo el que no escucha. ¿Qué ¿Me pregunta? escuchan? Eduardo nos dice, escuchás a ambos. Ok. Perfecto. Yo no escucho a Leonardo, Bien. entonces. Bien. Bien. El segundo es el uso de la cámara específicamente y el tercero es del uso del software. Bueno, Lo que es la 860i es el primer módulo y el del software, y después la 860i tiene todo lo que son los tutoriales en las filminas de la app. Bien. está bien. Sí, yo tengo una 868, la compré, quedé y bueno, como me enfermé, ¿no? Y estaba por viajar a Buenos Aires, digo, bueno, de última voy. Sí, las capacitaciones presenciales no se hacen más desde la pandemia, por Está eso bien. todo lo que son las capacitaciones son videos pregrabados, pero, o sea, uno puede consultar, después de verlo, si tiene duda o consulta, nos contacta y lo ayudamos con respecto a eso, eso no hay ningún problema. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, seguís entonces, Lucas. Bien, acá estoy de vuelta. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo venimos hasta ahora? Bueno, veo ahí unos emojis, lo cual me pone muy contento. Bueno, sin más preguntas, continuamos, si les parece. Bueno, seguimos entonces. Vamos a apagar micrófonos y cámaras. Bueno, si están acá, por supuesto, nosotros los vamos a invitar a nuestro curso online de calderas, que está dictado por quien les habla y mi socia, la arquitecta Karina de los Santos. Ahí está toda nuestra experiencia volcada en pantalla. Aquí me encuentran a mí. Lo que sí vamos a destacar es que ambos tenemos más de 25 años de experiencia en climatización. Nuestro curso online de calderas consta de 8 clases, donde acá está el programa. Vemos ciencia y calefacción, que son conceptos básicos de física en calefacción. La clase 2 vemos caldera tradicional, después condensación, los componentes, puesta en marcha, mantenimiento, cambio de gas, fallas y la instalación con acumulador sanitario.
Comenzamos la semana que viene, el 14 de abril, y vamos los martes y jueves a las 8 de la noche en vivo. Nuestras capacitaciones virtuales son en vivo, como las que estamos ahora. Acá completamos la información, son 8 clases que van por Google Meet, que es por donde estamos transmitiendo ahora. Tienen ustedes acceso a clases grabadas, al material que utilizamos y hay un grupo de WhatsApp. Ahora, si además de lo virtual quieren hacer algo presencial, también los invitamos a nuestras prácticas presenciales de calderas, que son en banco de prueba. Entonces ahí ustedes vienen y hacemos una combinación de lo que se vio en lo virtual con una práctica en un banco de prueba. También los invitamos este 11 de abril, este sábado, a partir de las 10 horas, de 10 a 14 aproximadamente, en la zona de Pilar. Así que si quieren trabajar con calderas, tienen esta oportunidad. Esta es la primera práctica que hacemos en el año, que es el 11 de abril, y el 14, que es el martes, comenzamos el curso virtual. Por cualquier duda, consulta, comentario e inscripción, nos pueden contactar al teléfono que aparece en pantalla, que es Aula Clima, y ahí les vamos a dar toda la información, precios, costos, formas de pago, y ahí pueden completar la inscripción a cualquiera de las dos modalidades. Nosotros tenemos un concepto de capacitación híbrida. Brindamos cursos virtuales y en el caso de calderas estamos haciendo prácticas presenciales en la zona de Pilar. Así que si están interesados, los esperamos, por favor, contáctenos. Bueno, ahora sí, continuamos con la temática de hoy. Seguramente muchos o todos conocen a nuestra vieja y querida columna de agua. Con ella podemos hacer muchas cosas, desde prueba de estanqueidad en circuitos de gas, como también regulación en calderas. Bueno, a la tradicional columna de agua, ahora venimos a presentar la evolución, que son los manómetros, en este caso digitales, y este es el modelo 510, que tiene una pequeña pantalla. Entonces, un manómetro diferencial, y viene equipado con una hermosa funda que se puede colocar en un cinturón. Ahora, ¿qué podemos hacer con el manómetro? Bueno, fíjense, esta es una aplicación que nosotros utilizamos mucho con las calderas. Esto es una caldera tradicional de tipo mural, domiciliaria. Lo que ustedes están viendo en pantalla son las válvulas de gas. Y en este caso, estas válvulas trabajan con dos tomas de presión. Una toma de presión que es la que está más cerca del ingreso de la entrada de gas. Entonces, esa toma de presión nos permite, que está acá, que es esta, acá tenemos el ingreso de la toma de agua, de la toma de aire, perdón, de la toma de gas. Lo mismo que en esta válvula, ¿no? Acá son las dos tomas que están más cerca de la entrada de la caldera de gas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con el manómetro? Bueno, en una puesta en marcha, por ejemplo, nosotros lo que podríamos hacer es chequear, como lo va a hacer estamos viendo ahí la imagen, podemos chequear esa presión que llega justamente a la caldera. Fíjense que lo que está haciendo acá, el manómetro está conectándose a la toma de la válvula de gas y desde ahí está chequeando qué presión tenemos al ingreso de la caldera. Para los que son gasistas, sabrán que siempre lo vamos a contar con una presión de gas estática y una presión de gas dinámica. Entonces, desde aquí podemos corroborar si la presión que llega al equipo es la correcta. En este caso es una caldera de tiro de gas, trabajando gas envasado, por eso es que la presión está cerca de 28. Y ahí está conectado el manómetro directamente a la válvula. También hay una nueva versión, que es de línea Smart, que ahora después Leonardo nos va a dar más detalles, que utiliza también la pantalla de nuestro teléfono como pantalla del instrumento. Entonces, vamos a ver que en este caso el manómetro es más pequeño que el anterior, bueno, utiliza pilas y tiene esa conexión que directamente nos da la información en nuestro teléfono. Bien, y los últimos dos instrumentos que vamos a ver, uno se va a tratar del detector de gas. Entonces,
muy interesante este tipo de instrumentos. Lo que va haciendo es justamente ver si hay alguna falla, una pérdida de gas. ¿Sí? Acá estamos viendo un pequeño video que lo que nos va mostrando es una inspección. Lo que va haciendo es realizando la inspección durante la instalación, ahí habilitó el gas, va siguiendo la cañería, y en algún momento, cuando haya una pérdida, lo que vamos a notar es la indicación en la pantalla que muestra cómo se disparan los valores detectados, ¿no? Entonces, de esta manera, eso es la válvula de gas del equipo, es un equipo de aire caliente. Fíjense ahí cómo se disparan los valores. Entonces, de esa forma nos permite, con una medición, tener certeza de que hay en ese caso, una pérdida de gas. Ahí está cómo se disparan los valores en esta medición. Bien, y el último de los instrumentos que vamos a ver es el detector de monóxido. Ahí también trabajando con una caldera, cerca en las inmediaciones de una caldera mural, en este caso. Y aquí lo vemos al instrumento, que viene también con una pequeña funda, e inclusive tiene una alarma sonora. Así que eso es muy interesante porque nos va indicando, mediante sonido también, si tenemos alguna detección que no corresponde. Bueno, ahí te paso el mando, Leonardo, así puedes dar más detalles de los instrumentos que están. Perfecto. Bien, ahí ya estoy. Ahora vamos a seguir con la segunda parte y ya estoy compartiendo. Bien, a ver si ya empieza a compartir. Vemos unos segunditos. Como decía Lucas, en la segunda parte va a ser sobre medidores de presión diferencial que justamente reemplazan a la columna de agua, las ventajas y vamos a ver los modelos y características. Bien. Los manómetros diferenciales para gas o para aire, modelo Testo 510, Testo 510, y permiten medir presión durante el flujo de gas y en reposo, convirtiéndose en un reemplazo digital para la columna de agua. El Testo 510i, además, funciona vinculado con el celular del usuario, lo que, entre otras cosas, permite la utilización de menús preconfigurados y la generación y envío de informes de medición. Son dos equipos que son similares en prestaciones. La diferencia sí tiene el rango ampliado, bien, es desde menos 150 hectopascales hasta más 150, funciona hacia un lado y hacia el otro. Tiene la posibilidad de medición de la presión durante el flujo de gas, bien, y la presión en reposo. Menú de medición para la prueba de caída de presión, justamente lo que es una prueba de estanqueidad, configuración de la medición fácil desde la app, envío de valores de medición vía email también a través de la app, nos generan un PDF o un PDF con los valores iniciales y finales, o si no, un Excel con todas las mediciones durante un tiempo que se haya hecho esa prueba. Bien, todo esto a través de la aplicación TextoSmart. Adicionalmente, este equipo, en conjunto con un tubo pitot, puede medir velocidad de aire, velocidad de gases, por ejemplo, en lo que sería una extracción de una caldera, por ejemplo. Y después está el clásico, el 510 con pantalla. Es similar, tiene el rango un poco más acotado. Bien, este llega hasta 100 hectopascales desde cero, es decir, valores negativos. En realidad mide hasta 1 hectopascal en valor negativo. Y uno ve un menos 1, lo que justamente tiene que dar vuelta a las mangueras y en ese caso ponerle el signo menos a lo que uno está midiendo. Las exactitudes son similares. Este es un equipo que viene con un estuche similar a lo que eran los viejos teléfonos celulares para lo que es el cinturón.
Y después, bueno, vamos a lo que es medición de CO ambiental y detección de fugas. En las presentaciones a mí me gusta hablar de lo que es los carbono, porque justamente los riesgos del monóxido de carbono siempre tenemos que lamentar pérdidas de vida todos los años por problemas de ventilación o equipos mal configurados, bien, o pérdidas. Justamente las causas y efectos de la presencia de monóxido de carbono en el ambiente, tenemos ¿por qué está el monóxido de carbono en el ambiente? Por una mala combustión, una combustión incompleta del carbono. Mala regulación de la llama, sistema de calefacción defectuosos y los efectos que lamentablemente son conocidos, hasta 30 partes por millón es el valor límite, lo máximo admisible durante 8 horas continuas en un lugar. 400 partes por millón empiezan los dolores de cabeza en 1 a 2 horas. 1.600 partes por millón, dolor de cabeza, náuseas en 20 minutos y muerte en 2 horas. Y si tenemos 12.800 partes por millón, muerte en 1 a 3 minutos. Bien. Esto comercializa un equipo que siempre para mediciones puntuales que está pensado para los técnicos en calefacción, para inspección. De hecho, es un equipo muy llevado por los especialistas en combustión, los gasistas matriculados, que es el Testo 317.3. Es un equipo compacto, tiene el tamaño de un control remoto, de un control remoto de un televisor, tiene pantalla. Este equipo hay que prenderlo en aire limpio y se ingresa al lugar donde va a realizar la búsqueda, la inspección. Bien. Estamos hablando que el rango de medición de este equipo es de 0 a 1.999 partes por millón, o sea, está sobradísimo. Ya de por sí que muestre o sea, la mitad, que llegue a ese valor, hay que salir corriendo, que haya 1.999 partes por millón en el ambiente, hay que salir corriendo al lugar. Bien, y es un equipo muy llevado, es admitido por las distribuidoras de gas, bien. En algunos casos, y a eso lo que yo siempre digo es que verifiquen con el inspector, pero en la mayoría de los casos, con la factura de compra, les admiten la prueba que viene de fábrica, que es en un punto cercano a 200 partes por millón, como certificado de calibración. Es un equipo que bien cuidado puede durar años, bien. Y justamente es un equipo que, como le digo, se prende en aire limpio, se ingresa al lugar de medición y da el valor de ese níquel. Y esto para este equipo ofrece lo que es la certificación de calibración, eso sería al año, por ejemplo, o en algunos casos con la compra inicial, de eso depende, como le digo, justamente, de los inspectores, que puede ser en 10 partes por millón, que sería un valor admisible, y en 50 partes por millón, que justamente sería un valor por fuera. Entonces, lo que es la certificación de calibración, se ensaya el equipo en un punto conocido de monóxido de carbono, se confecciona un informe donde se indica la exactitud del mismo. Y después, bueno, el texto 316EX. Bien, el texto 316EX es hoy en día el detector de fugas de gas natural. Detecta metano, propano e hidrógeno. Bien, es un equipo que tiene protección ATEX y al momento se importa por pedido especial. Bien, es el único detector al momento de fugas de gas natural, es un equipo también muy llevado y es un equipo que se establece a lo largo del tiempo. Esto, en este tipo de equipos, por ejemplo, ofrece el sensor de repuesto en el caso de una vez que se agote o que se dañara. Bien, como les decía, todos los equipos de estos tienen 2 años de garantía por uso normal del equipo. Y bueno, este es siempre también la recomendación para este tipo de equipos es la cañería tiene que estar al descubierto. En cañerías embutidas, en cañerías bajo piso, lo que puede pasar es que, a ver, el gas es un fluido y va a buscar el camino más fácil. Si la cañería no está al descubierto, puede ser que uno detecte una fuga en un lugar donde no pase un cambio. Bien. Y habiendo como conclusión, Testo tiene un portfolio de instrumentos para todos los requisitos, un amplio portfolio de instrumentos para todos los requisitos de la climatización.
marca de calidad hecha en Alemania, equipos con conectividad e interconectividad, es decir, que se pueden interconectar entre ellos o que se pueden conectar con un celular o una tablet para hacer informes completos y servicio técnico y soporte local. Todos estos equipos se pueden conseguir a través de Crewen e Hydraulic Supply. Y arrancamos con lo que serían las preguntas que quedarían de este segundo segmento. Y perdón porque tengo a mi niña, a mi pequeña AUPA y está muy demandante. Bueno, venimos a la segunda tanda, ¿no? Por favor, es bienvenida también la niña. Aquí le damos la bienvenida a todas las edades, Gerardo, así que bienvenida. Ya habilitamos los micrófonos, ya habilitamos los videos y tenemos una pregunta en el chat que Eduardo nos dice. ¿Este detector tiene aprobación de distribuidores de gas? ¿Hasta cuántos micrones? Calculo que está hablando de el de monóxido, me imagino, ¿no? A ver, las distribuidoras de gas utilizan o sea, estamos hablando de monóxido de carbono, entiendo. Bien. Yo también. Sí. Eso, hasta donde tengo entendido, todas las distribuidoras de gas del país lo toman como válido el 3.17.3. En algunos casos les exigen, normalmente los que les exigen la certificación de calibración con la compra, entonces, por ejemplo, lo tienen que utilizar en una escuela, en un hospital. Bien, de hecho, cuando había pasado hace 2 o 3 años que hubo una inhalación muy grande de monóxido de carbono en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, salió la empresa que, por ejemplo, brindaba servicios de mantenimiento dentro de ese hospital y otros hospitales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a comprar equipos y se los daban como válidos. El equipo viene con una prueba en un punto cercano a 200 partes por millón. Con la factura de compra, y eso se lo permiten un año se lo dan como certificación de calibración. Después ahí sí tienen que mandarlo a certificar la calibración a nuestro laboratorio. Bien. Pero está aceptado por lo que son las distribuidoras. De hecho, las distribuidoras de gas, algunas utilizan al hermano mayor del 3.17.3, que es el 3.15-4. Que es un equipo un poco más caro, pero con el 3.17.3 es el equipo más llevado justamente por los gasistas matriculados. Bien, y el 3.16X, si ya lo con para que son los gasistas. Lo que las distribuidoras normalmente utilizan otro tipo de equipos que meten la sonda, por ejemplo, hacen verificación al piso, toman la medición. Pero son los dos equipos, son aceptados e incluso muchas veces son recomendados por la distribuidora. Ahí Eduardo nos dices que en realidad estaba hablando del de pérdidas de gas. Me imagino que el caso debe ser similar. Sí, para el caso, sí, es aceptado. De hecho, justamente algunas distribuidoras han comprado ese equipo para ellos mismos hacer la verificación en algunos lugares. Bien. Sí, ambos equipos, tanto el 317 como el 316X, se prenden en aire limpio, se ingresan al lugar donde se va a realizar la medición, porque en el inicio, en la fase de inicio, hacen un 0. Bien, siempre es en aire limpio que se tienen que prender, porque si uno lo hace en el lugar donde va a hacer la medición, no te van a mostrar nada, porque si uno lo hace el 0 sobre la base de la concentración ya que hay en ese lugar. Entonces, se hace en aire limpio, se ingresa a hacer la medición en el lugar. Y ahí empiezan, cualquiera de los dos, te van a empezar justamente, a medida que van acercándose al lugar, en el caso del 316X, a medida que te estás acercando a la fuga, en el caso del de monóxido, ya ni bien ingresaste, te da el valor, ¿bien? Porque justamente el gas ocupa todo el lugar. Tienen distintos tipos de principios de medición, son distintos tipos de sensores. Bien. Tenemos una mano levantada, pero la bajaron. Así que preguntamos si hay alguna otra consulta. Pueden levantar la mano, nos pueden escribir por el chat. Están los micrófonos habilitados, así que también los escuchamos.
yo siempre digo, Leonardo, cuando no hay preguntas, o no se entendió nada, o se Exacto. entendió todo. Sí, Yo voy por la yo segunda opción. cuando preguntaron por micrones, en realidad micrones es para lo que es vacío. Son los equipos para hacer vacío en un sistema de refrigeración. El equipo, el 316X, mide en partes por millón y arranca de valores muy bajos, y justamente una ventaja con respecto a otros detectores de fugas de gas es que te cuantifica el valor, no te da un pipi, te da un valor numérico, vos sabés cuánto está midiendo realmente de la concentración de la fuga. Bien. Bueno, Ahí está los Rubén precios con la en mano esta levantada. presentación no. Sí, habían preguntado precio de los detectores. En esta no íbamos a estar dando precios en esta presentación. Nos pueden contactar y lo vemos, no hay problema. Exactamente. Exactamente. Contactan a Crewen o a Hydraulic Supply y ahí les pasan los precios. Normalmente hay disponibilidad inmediata de este tipo de equipo, salvo el 316X, que ese sí se importa por pedido especial. Bien. Ok. Tenemos a Rubén que está con la mano levantada. Hola, hasta las partes por millón, ¿cuándo me empiezo a preocupar? ¿Cuándo empieza a sonar el aparatito? Bien, el equipo tiene el límite, justamente el 316X, justamente tiene el límite de explosibilidad. Justamente te va a dar, si llegas a ese valor, ahí va a empezar a chillar, más allá de un valor, justamente no solo estás detectando una fuga, sino que es una fuga grave donde hay un riesgo de explosividad. Bien, en el 316X. Normalmente los detectores, la familia vieja de detectores, tenían un concepto similar donde justamente te mostraban, tenías dos umbrales, un primer umbral de alarma y un segundo umbral de alarma. Normalmente creo que eran 100 partes por millón el primer umbral y el 200 partes por millón el segundo, como justamente te estaba avisando de la gravedad de la pérdida, básicamente. O sea que arriba de 100 partes por millones ya es preocupante. Sí, ahora sí. En realidad, a ver, cualquier pérdida es preocupante, pero Sí, justamente sí, bueno. te dan el aviso de los umbrales de alarma, justamente, cosa de que puedas asegurarte de que ya estás en una situación riesgosa. A ver si pueden. Claro. Claro, no solo tenés la indicación, sino que además tenés una indicación visual en rango, sino también una indicación sonora, que ya estás en De la límite. línea vieja, que justamente, o si tengo el catálogo puntualmente de este equipo. Bueno, mientras tanto le vamos preguntando a la gente si tiene alguna otra consulta. Recuerden que el chat está habilitado. Vi pocos emojis hoy. Eduardo nos dice, la pérdida deja de ser preocupante cuando la ubicás y solucionás. Gran verdad. Ahí están los emojis, bien, muchas gracias. Eso nos indica que hay gente del otro lado y que están viendo el webinar. Estamos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna consulta más? Bueno, si no hay más consultas, Leonardo, si te parece, y siendo 19:20 horas, cerramos acá. Le damos las gracias por haberse conectado, le agradecemos a Leonardo de T Argentina y les recordamos nuestro contacto para todo lo que sea que vieron hoy de capacitaciones virtuales, presenciales y productos. Y les damos el saludo a la distancia y nos vemos el martes que viene seguramente con otra capacitación abierta.
Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Lucas.